Pues son las 12 menos cuarto de la mañana esta música. Sí, ¿a qué te invita a ti, Alipio? A mí me invita a analizar todo lo que tiene que ver con el mundo de la ciencia. A indagar, a pensar, a buscar, a investigar. ¿Verdad? Y cuando decimos eso en este programa, son las 11:44 de la mañana, significa que ya está con nosotros Graciela Almendral, directora de Indagando TV. Muy buenos días. Muy buenos días, Alipio. Muy buenos días, Begoña. A ver, estamos, en fin, pendientes de la actualidad. Y eso significa que, en fin, afortunadamente las noticias que nos llegan de Galicia y Asturias son mejores que las que estábamos contando a estas mismas horas en el día de ayer, pero, en fin, queremos indagar, buscar y preguntarnos qué parte, en fin, hasta qué punto la ciencia nos puede ayudar a entender mejor qué es lo que va a ocurrir con esas superficies quemadas, cuánto tiempo tarda en regenerarse, si eso se puede hacer algo para favorecer que esa recuperación sea más temprana, más tarde. Estaremos décadas con esas ausencias, no solamente de, en fin, por desgracia, de las personas cuando ha habido víctimas mortales, como en el caso de Galicia, con 4 personas fallecidas, pero en el ámbito del medio ambiente, la naturaleza, todo eso está perdido. Todas las hectáreas, miles de hectáreas que se han quemado, ¿se van a poder recuperar? ¿Cuándo? ¿Cómo afectará? Tardarán en recuperarse y, desde luego, el daño es enorme, impresionante, y estamos todos francamente afectados por lo que está sucediendo con todos estos incendios. Es el momento ya que se están apagando, es el momento también, efectivamente, de reflexionar y de pensar, porque tenemos un problema que nos ha llegado, se estaba anunciando, pero nos ha llegado casi como una bofetada en toda la cara. Hay que hablar necesariamente del triángulo del fuego, de un modelo que nos dice qué se necesita para que haya un incendio o un fuerte incendio, independientemente de lo que haya ocurrido, provocado o no provocado. Y hay que hablar de la sequía tan enorme y tan impresionante que estamos padeciendo en España, y que de hecho no hemos tenido ni las lluvias de finales de verano, ¿no? Esas lluvias que hacían que llegaba la berrea, ¿no? Llegaba, y el bosque empezaba a agradecer lo que es la llegada del otoño. Si uno pasea por los bosques, yo lo he hecho este fin de semana, concretamente en León, en la zona de Picos de Europa, y veías como un color de otoño artificial, que era cuando los árboles ven que no llega, sienten que no llega el agua y aparece el estrés hídrico, ¿no? Que ellos empiezan a acelerar un otoño que no existe, porque la temperatura es altísima, que es otro de los elementos del triángulo del fuego, y se preparan para no tener agua, ¿no? Y se te caía el alma a los pies, ¿no? De ver la sequía tan enorme que hay. Contra eso ahora mismo no podemos luchar a corto plazo, pero sí hay otro elemento importantísimo en el modelo del fuego, del triángulo del fuego, que es la biomasa. Y dicen los especialistas, porque ya veréis que en el tema del incendio, de los incendios, hay tanta ciencia como filosofía. Claro. Y van las dos a la par, como hay política. Y entonces, en el tema de la biomasa, dicen los especialistas que nunca, durante muchísimos años, ha habido tanta biomasa ahora mismo, tanto combustible forestal como hay ahora en los montes españoles, ¿no? Entonces, toda esa gestión es el tema de que ahora que nos invita ahora mismo a reflexionar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Y qué medidas urgentes hay que tomar no solo para recuperar lo que se ha incendiado, sino para evitar que esto suceda? Y para hablar de esto tenemos con nosotros a Julio Vías, que lo voy a presentar porque además él es naturalista, él es periodista medioambiental, es escritor, pero además es de esas personas que por su profundo conocimiento de la naturaleza y del medio ambiente ha decidido tomar acción y ha entrado en política. Me dice él siempre, que lo matiza, yo no soy político, sino que estoy ahora en política para poder tomar decisiones y para poder ayudar entre otras cosas, al tema de materia de incendios. Y está con nosotros. Hola, Julio. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Muy bien. Julio, la primera pregunta que tenemos que hacer, que te estaba diciendo Alipio, es lo que ha sucedido ya ha sucedido. Ahora vamos a hablar de cómo prevenirlo, pero lo que ha sucedido, lo que se ha quemado, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué se necesita para que se recupere? ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Qué impacto real medioambiental ha provocado los incendios, la cantidad de incendio, enorme cantidad de incendio que estamos viviendo estos días, que hemos vivido hasta hoy? Bueno, depende un poco de cada zona, porque cada zona que arde es distinta. Si estamos refiriéndonos por ejemplo, a Galicia, pues en cualquier caso el daño producido es inmenso, como tú bien has dicho, y la regeneración de estos montes pues es cuestión no ya de décadas, sino, vamos a hablar, si queremos volver al mismo monte, hablo del caso de Galicia, que son plantaciones de monocultivos, de eucaliptus, pues volver a la situación anterior es quizá un poco absurdo. Es decir, es que la causa de estos incendios
concretamente de los de Galicia, entre otras muchas razones, son por estos monocultivos de eucaliptus que tienen un índice de combustibilidad enorme. En cualquier caso, la recuperación tarda décadas, absolutamente décadas. El daño es inmenso, como tú bien dices. Julio, estábamos comentando que ese momento también de tomar medidas urgentes, pues sí que se pueden tomar a corto plazo, me imagino que a corto plazo, medio plazo y largo plazo, pero medidas urgentes que habría que tomar para empezar a prevenir incendios. Hablábamos al principio de la enorme cantidad que hay ahora mismo de biomasa, de combustible forestal en los montes españoles. Hay verdad que hay como varias corrientes, ¿no?, de qué hacer qué hay que hacer con los montes, si hay que trabajarlos o hay que dejarlos. Y claro, no sé, por tu experiencia y tu conocimiento, ¿cuál sería las medidas que deberíamos de tomar para evitar futuros incendios en general en todo lo que son los montes? La causa de estos incendios obedecen a dos motivos, digamos, de fondo grandes. Uno es la misma gestión forestal y la otra es una mala planificación territorial. Es decir, en cuanto a gestión forestal, es decir, los montes están en gran parte abandonados en el sentido de que no se limpian, no se tratan. Antiguamente, pues el monte se aprovechaba pues para recoger leñas. Toda esa leña que no se recoge es una biomasa que se acumula durante generaciones y que al final es una bomba de relojería. Y luego la planificación territorial. En España lo que tenemos es que, se está incrustando en las masas forestales pues zonas urbanas. Es lo que se llama técnicamente la interfaz urbano-forestal. Por una mala política territorial, pues se crean urbanizaciones. Es un poco lo que está pasando en California. Son masas forestales con viviendas dispersas y eso es un riesgo enorme. Entonces yo creo que las medidas que habría que tomar de fondo son una buena gestión forestal, haciendo que esta biomasa no se acumule, y luego una buena planificación territorial para evitar que, como ocurre, por ejemplo, en zonas como el Valle del Tietar o como la costa levantina, Galicia, que por su misma atomización, digamos, de parcelas incrustadas en el monte, pues esto no se convierta en una bomba de relojería que produce además grandes incendios dificilísimos de gestionar y en el que además se cambian las normas, porque claro, aquí pasa a haber otra prioridad, que es la conservación, la salvaguarda de la vida de las personas, ¿no? Es decir, que esos son los dos temas de fondo que habría que hacer: una buena gestión forestal y una adecuada planificación territorial, que son las causas fundamentales de los incendios que se producen en España. Julio, buenos días, soy Begoña Tormo. Mira, Hola, una cosa que se está hablando, claro, hay pues responsables políticos directamente, que ya la ministra de Medio Ambiente, en fin, hay ya políticos que están asegurando que esos incendios han sido provocados. ¿Quién gana con provocar incendios? Bueno, pues vamos a ver, el tema de los incendios provocados está claro que no hace falta ser muy agudo para ver que muchos de estos incendios son provocados porque aparecen 4 o 5 focos distintos en zonas cercanas. ¿Quién gana? Pues vamos a ver, las causas de los incendios provocados son muchísimas y también dependen de cada zona. En el caso de Galicia, pues mira, hay informes del Ministerio pues que dicen las causas de los incendios provocados pues son, en primer lugar, las quemas de matorral para liberar pastos. Luego, quemas de restos vegetales, que en Galicia también y en otras zonas de España rurales se dan mucho. Por supuesto, hay que tener en cuenta un alto porcentaje de pirómanos y vandalismo. Es decir, hay gente que disfruta haciendo esto, aunque lo hacen directamente por vandalismo. Se apunta también a cazadores, en fin, venganzas por multas y disputas por la titularidad de los montes. En fin, también se da, por ejemplo, un rechazo de la población rural a la creación de espacios naturales, alteración del precio de la leña o de la madera. En fin, se pueden apuntar un montón de causas que se sabe que existen. La búsqueda de trabajo en los servicios de extinción, es decir, esto ha pasado en Italia, brigadas de bomberos que quedaron en paro, pues bueno, pues en fin, las causas de los incendios provocados pueden ser muchísimas. Y bueno, pues en España pues lo estamos asistiendo, ¿no? Porque un 25%, bueno, un porcentaje
porcentaje altísimo, no sabría decirte yo, pero altísimo de los incendios son provocados directamente. Efectivamente, tal como nos van llegando informaciones, ese accidente ha tenido lugar cuando se realizaba la maniobra de despegue, como comentaba nuestra compañera Esther Bernabé, y que por el horario en el que se ha producido el accidente, en torno a las 11 de la mañana, pues es esa hora a la que suelen hacer ese tipo de actividades en los pilotos de la base aérea de Torrejón de Ardoz. Según afirma el Ministerio de Defensa, el avión era un aparato perteneciente al ala 12 del Ejército del Aire. Bueno, seguiremos, como no, muy pendientes para darles cumplida información en relación a este trágico accidente de un avión militar, un F-18, que se produce 5 días después del Eurofighter, que también caía el pasado día 12 de octubre en las inmediaciones de la base aérea de Los Llanos, en Albacete, y su piloto fallecía, perdía la vida. En fin, estaremos muy pendientes del asunto. Pero estábamos hablando de los incendios y de qué manera la ciencia nos puede ayudar a entender mejor lo que está ocurriendo. Graciela, estábamos hablando con Julio Vías, que nos comentaba la dificultad y, bueno, más allá de los pirómanos, que los puede haber en cualquier lugar, en fin, es necesario un mejor tratamiento de los bosques que antes se hacía porque había un mayor ámbito rural, la vida era más rural, que ahora claro. Efectivamente, dicen que un bosque que se mantiene vivo, que se utiliza sus recursos, que digamos que se está sobre él, es un bosque o un monte que nunca se incendia. Ahí le quería preguntar también a Julio, también por experiencias, que para eso ha entrado en política, como nos ha comentado al principio, experiencias concretas. Se habla, por ejemplo, de la importancia de las quemas controladas durante el invierno, pero vosotros tenéis una experiencia concreta de pastoreo, Julio, para poder reducir lo que es la biomasa, ¿no? Lo que es el combustible forestal. Sí, ahora mismo, bueno, se sabe, es decir, son medidas que están tomando muchísimos ayuntamientos, no solo de España, sino también de otros países. Es decir, es el considerar ya el pastoreo de ganados no como un servicio ambiental. Es decir, un rebaño de ovejas es la mejor desbrozadora que existe. Eso se traduce en que tú sustituyes la labor de operarios que cobran mucho, se tiene que gastar mucho dinero en desbrozar parcelas, y todo eso lo puedes sustituir por el ganado, la ganadería. Nosotros aquí en Miraflores de la Sierra hemos tenido la iniciativa de acoger el monte municipal, que es la de Silla, es un encinar de más de 70 hectáreas, que estaba en un estado de abandono tremendo, y entonces lo hemos acogido a un programa de pastoreo contra incendios de la Comunidad de Madrid, con unos resultados espectaculares. Es decir, es un ganadero, además, de aquí de la localidad, que no solo no paga por utilizar esos pastos, sino que cobra según los objetivos fijados. Él tiene unos objetivos por fajas, según esté más próximo o más alejado de la zona urbana. Julio, entonces, tenemos que volver a interrumpir, perdónanos, no era el plan, pero... Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Pasan 6 minutos de las 12 de la mañana, las 12 del mediodía, y seguimos muy pendientes de ese accidente aéreo, de ese F-18 que se ha estrellado en las inmediaciones de la base aérea de Torrejón de Ardoz, con el resultado de la muerte del piloto que ocupaba ese avión, ese caza del Ejército del Aire del ala 12. Estamos muy pendientes porque, recordamos, es el segundo accidente mortal que se produce en apenas 5 días. El anterior accidente se produjo el pasado día 12 con motivo de la festividad de la Hispanidad, un piloto que manejaba un Eurofighter y que en su regreso a la base aérea de Los Llanos, en Albacete, también se estrelló y perdió la vida. Estaremos muy pendientes para darles cualquier información o cualquier detalle de esta noticia que hemos conocido hace apenas una hora. Pero estábamos aquí en el programa hablando de ciencia, hablando de el impacto que va a suponer a futuro de esas superficies quemadas en distintos puntos de España.
España. Ahora es Asturias, Galicia, también Portugal, pero este verano también fue Andalucía y otras partes de nuestro territorio, y al final el daño es muchas veces irreversible, o van a pasar décadas hasta que eso se pueda arreglar, y no sabemos hasta qué punto, desde la perspectiva de la ciencia, si podemos hacer algo para paliar esta situación. Graciela Almendral nos acompaña, y también tenemos al otro lado del teléfono a Julio Vías, que es naturalista, escritor y docente, que conoce perfectamente esto de lo que estamos hablando. Graciela. Julio nos comentaba, estábamos hablando de pastoreo, pero ahora que hay que volver, por ejemplo, uno de los temas fundamentales, hay que volver a plantar árboles en toda la zona quemada. No sé si hemos cometido muchos errores en el pasado, yo creo que sí. ¿Qué deberíamos hacer ahora? O sea, ¿qué vegetación, qué especie, me imagino que autóctona, deberíamos de empezar a plantar, sobre todo en Galicia, ¿no? Y volver a recuperar los montes con las especies que tuvieron en su día y que ahora no la tienen. Julio igual es que nos ha dejado de hablar porque le hemos plantado 2 veces. Julio, ¿estás ahí? ¿Julio? No, pues bueno, se ha debido cortar esa comunicación. Bueno, intentamos recuperar esa comunicación. En cualquier caso, Graciela, claro, estamos hablando de hasta qué punto, en fin, hay una investigación científica que se tiene que hacer, no solamente para determinar la posible autoría, en fin, cómo se han producido esos incendios, sino también eso, para saber después de producirse esa quema de tantas hectáreas de terreno, qué alternativas son las más adecuadas para que la recuperación sea, entiendo, lo antes posible. Sí, porque otro de los temas fundamentales que digamos que se han visto, que han salido a la luz con todo lo que ha sucedido, es que tenemos muchos medios en combatir el fuego, mucho dinero invertido, pero no tenemos tantos medios puestos ni una política común para prevenir que vuelvan a aparecer nuevos incendios. Entonces, está claro que el cambio climático ya tenemos que entender que ha llegado aquí, que tenemos ese calor, que tenemos una sequía y que, por lo tanto, las medidas deben de ser tomarse ya para aplicarlas a medio plazo. Tenemos a Julio, me están comentando. Tenemos ya a Julio, sí. Julio, te habíamos perdido. Pensamos que te habías enfadado por dejarte ahí medio con la palabra en la boca 2 veces. Estaba escuchando las noticias. Estábamos comentando al final de tu entrevista, bueno, habíamos hablado del tema de volver al pastoreo, ¿no? Para poder lo que es manejar todo el tema de la biomasa. Pero una de las preguntas que te queríamos hacer es, ahora que se ha destruido y se ha quemado tanta superficie, tantos árboles y tanta vegetación en zonas como Galicia, ¿qué vegetación y qué árboles deberíamos de plantar y si deberíamos de volver a lo que fue las especies autóctonas que se tienen en Galicia y corregir quizás los errores del pasado? Tenemos quizá en ese sentido una buena oportunidad. Sí, no hay otra opción, es decir, el cambio climático nos depara un panorama pues como el que estamos teniendo estos últimos tiempos, que son incendios como el del Bierzo en pleno invierno, alargando la temporada de incendios hasta bien entrado el otoño. Entonces, no tenemos otra opción que volver a gestionar los montes de una manera razonable. No es fácil porque, es decir, por ejemplo, en el caso del eucaliptus, pues da muchos puestos de trabajo. Es decir, es que la gestión, el aprovechamiento forestal, en general el eucaliptus en Galicia, supone mucho dinero, pero tenemos que cambiarlo. El problema es que los montes que se queman pues están sometidos ya a un problema grave de erosión, que es el primero y más grande de las afecciones. Corregir esa erosión, pues bueno, es cuestión, por supuesto, de volver a plantar especies autóctonas, como en el caso de Galicia, los robles. Es decir, cada zona, cada monte español tiene su vegetación, climas, y es a lo que hay que volver. Y en el caso de hacer repoblaciones forestales, digamos ya monocultivos, que habrá que hacerlos pues por cuestiones de rentabilidad económica, porque hay que ser realista, pues poner, por supuesto, fajas de frondosas para servir de contraincendios y disminuir el coeficiente de combustibilidad de estas masas, que son verdaderas bombas. En cuanto a lo del pastoreo, bueno, pues sí, el pastoreo es una gran solución. Es decir, lo que desbroza un buen rebaño de ovejas, un buen rebaño de vacas, son jornales que te ahorras y recursos que puedes destinar a otras partidas, como es la prevención, ¿no? Es decir, hay que volver a un aprovechamiento razonable de los montes y huir de los monocultivos de Pinus radiata, de eucaliptus, que son los que realmente nos deparan a un panorama de grandes incendios y que encima, si están en esta interfaz
urbano-forestal, pues son causa de grandes tragedias humanas, como estamos viendo en Portugal o como estamos viendo en Galicia. Pues Julio Vías, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Buenos Días Madrid y ayudarnos a entender un poco mejor cuáles pueden ser las alternativas para tratar de prevenir los incendios, desde luego, y que cuando se produzcan, de qué manera se pueden regenerar de la forma más temprana posible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alipio, a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, Graciela, pues en fin, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que, en fin, hay cosas que parecen muy de sentido común, que tampoco dices, bueno, tampoco tiene tanta ciencia, utilizando. Por eso entre decíamos comillas, al principio, ¿no? que aquí hay mucha ciencia y también hay mucha filosofía, y ahora lo que hace falta también es aplicar el conocimiento científico, por lo menos lo que sí se sabe que puede ayudar a prevenir, aplicarlo, y lo que estábamos diciendo, ser conscientes de que tenemos un cambio climático que ya ha llegado y que tenemos que actuar. Desde luego, pues nada, Graciela. La semana que viene más, ¿no? La semana que viene más, sí, más sí, y sí. mejor. Gracias. Gracias. Bueno, son las 12:13 de la mañana, continuamos en Buenos Días Madrid.